Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidas a esta previa de este segundo capítulo de Ciudad Mural por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Siempre haciendo la invitación, por supuesto, para quienes nos están viendo por operadores de cable, señal aérea, se sumen también a través de la transmisión, a través de nuestras multiplataformas. Nos pueden encontrar a través de Facebook y nuestro canal de YouTube como TVU, fácil y sencillo, Instagram y X, ex Twitter, @TVU_televisión. Segundo capítulo donde queremos conversar un poquito de lo que nos dejó este estreno por las pantallas de TVU y lo que se viene precisamente con la temática de monumentos, el trabajo que se realiza acá en nuestra zona y precisamente en temáticas documentales relevantes, lo que significa además con los murales. Queremos saludar al director precisamente de esta serie, Rodrigo Aguilera, que nos acompaña nuevamente, al igual que la semana pasada. Rodrigo, un gusto que nos puedas acompañar y estar en esta previa nuevamente. Muchas gracias. Mira, en realidad, una salvedad, soy uno de los directores. Porque también está Nino Aguilera, que también es uno de los directores del proyecto. De la codirección. Exactamente. Sí. Ahí como codirector, entonces, Rodrigo Aguilera. Y bueno, quien forma parte también de este equipo, de este segundo capítulo, el arquitecto, experto en patrimonios, además miembro de la Fundación Gregorio de la Fuente, Luis Darmendray, quien nos ha acompañado en otras instancias también acá en nuestro canal. Luis, siempre un gusto poder conversar y sobre todo lo que se viene con este segundo capítulo. Totalmente, y muchas gracias por la invitación también y la difusión. Sí, bueno, Rodrigo, lo que nos dejó este primer capítulo, esta conversación en torno a lo que significa principalmente el muralismo, la conexión que tenemos, ya vamos a estar viendo imágenes además y recordar que está alojado a través de tvu.cl para quienes no lo han visto aún y se pongan ahí al día para este segundo capítulo. Debo decir, y claro, lo que señalaba Albino Echeverría, don Albino Echeverría, Gregorio de la Fuente como padre del muralismo y lo que marca también o inspira a las generaciones actuales. Sí, mira, primero es un honor entrevistar cada vez, pasan los años y sigue siendo una fuente de información increíble. Don Albino Echeverría, que a pesar de hablar sobre esta temática mural tantas veces durante su vida, todavía uno le pregunta algo y sale con algo que nunca había escuchado, que nunca había esperado. Entonces, bueno, él se dice a sí mismo un inspirado por estos grandes artistas de mediados del siglo pasado, entre ellos Gregorio de la Fuente, que fue un motor, un impulso después del mural de la Escuela de México en Chillán de David Alfaro Siqueiros, el mexicano. Aparece este mural de acá. Y esto marcó mucho a la ciudad. Marcó mucho a la ciudad desde el punto de vista artístico. Muchos artistas, muchos pintores quisieron ser muralistas, lo dice de hecho Albino Echeverría en la entrevista que tiene Jimena Perone en su casa, le hicimos una entrevista en su casa, en su comedor. Y él lo dice, muchos querían ser muralistas y todos a la manera mexicana. Y el primer mural que aparece justamente fue de este santiaguino, Gregorio de la Fuente, que viaja con su familia, se traslada a Concepción a vivir después de ganar un concurso público, el primer concurso público para pintar un mural en un edificio público, un edificio del Estado, con 33 años y crea esta maravilla de obra que se llama Historia de Concepción hoy día, que se llamaba Ruta y Latidos del Biobío inicialmente, o de Concepción inicialmente, y que fue el protagonista del capítulo pasado donde pudimos conversar justamente con don Albino sobre este mural y también con la hija de Gregorio de la Fuente, María Alma, que ella es la presidenta actualmente de la Fundación Gregorio de la Fuente, y que fue quien junto a la Universidad de Concepción generaron este proyecto para poder darle vida. Un capítulo realmente muy bonito, que dejó muy buenos comentarios. Yo me alegré mucho porque mucha gente me escribió, vi los comentarios también en las redes sociales, de una mirada distinta de un mural que todo el mundo cree que conoce hasta que realmente ve un capítulo como este donde hay detalles que uno siempre se ha perdido y entiende de otra forma el mural. Precisamente porque, Luis, bueno, hemos hablado de patrimonio en otras oportunidades, de lo que nos dejan los murales en general, y en particular y lo que vamos a ver en este segundo capítulo en torno a los monumentos y lo que muchas veces dejamos pasar en el día a día. Exactamente, hay un tema de fondo con este tipo de estructuras, con los murales, con estas estructuras que son parte del cotidiano. O sea, estamos hablando de edificios que son en algunos casos institucionales, en otros casos son edificios comerciales, edificios religiosos,
que uno pasa por fuera todos los días en pleno centro de Concepción, Sí. pero guardan esos tesoros plásticos que son estos murales con diferentes técnicas también y que aparte de una escala particular, porque los que tienen estos 3 casos que vamos a ver en el capítulo Claro. son escalas monumentales, o sea, estamos hablando de que es una farmacia, pero no es cualquier farmacia, no es la que tú tienes el mostrador, compras tu aspirina y te vas, no, estamos hablando de la farmacia, un edificio de doble altura que además es parte de una gran estructura, una catedral metropolitana en este caso, que tiene una altura bastante considerable y que al mismo tiempo representa lo que significa un edificio religioso metropolitano. Y al mismo tiempo también lo que es la Pinacoteca, en este caso este gran templo, porque la Pinacoteca, al fin y al cabo, la Casa del Arte, José Clemente Orozco, termina siendo como un templo, como que uno entra Sí. y pasa algo en el espíritu, que uno se siente absorbido, atraído por este mural. Entonces te das cuenta cómo, por un lado, juega la escala que tienen estos edificios, por otro lado la mirada distinta de lo que vemos desde afuera, del día a día, versus lo que pasa adentro con su riqueza espacial, compositiva, artística, y al mismo tiempo la monumentalidad, que yo creo que eso es algo que no podemos dejar de vista, y por supuesto también una arista distinta de nuestro patrimonio urbano, cómo Claro. de algún modo podemos deambular por la ciudad, pero ahora, gracias a este tipo de registros, la gente va a poder ver esa farmacia, ir a la catedral, quienes van a la catedral, no sé, todos los días o de vez en cuando, wow, en realidad lo que tiene al fondo la catedral es una pieza de arte notable, que está acá desde hace tanto tiempo, pero nunca había visto sus brillos, esos colores, esas formas, esas siluetas. Eso es muy lindo. Sí, y lo que se da en esta realización, Rodrigo, estamos viendo en pantalla también algunas de estas imágenes donde se van contando las historias. Destacar también eso de que se tiene una parte de nuestro país, de nuestra zona, en los murales, que se almacena, y ahora también con este registro audiovisual se mantiene y perdura por el tiempo de futuras generaciones, y de lo que señala Luis, eso de por ejemplo, ir a la farmacia, de que es un ritual, quizás nadie va de una manera positiva, por así decirlo, porque bueno, si uno está enfermo va a ir a buscar una medicina o algo por el estilo. Pero claro, te permite esos instantes, la catedral, que hay otros rituales, además, la Casa del Arte, que para muchos, y yo lo he comentado en otros programas, en el colegio típico que nos llevaban a la Casa del Arte, y para muchos quizás se generaba hasta cierto rechazo en un momento, porque oye, vamos a ir a la Casa del Arte, pero después con el tiempo y con ya los ojos de adulto uno los va viendo y va dimensionando también esos aportes que tenemos acá en nuestra zona, esa riqueza. Sí, mira, justamente estábamos viendo imágenes de lo que es el capítulo que vamos a ver en un rato más, y eso es la farmacia Maluja, ahí está Luis, hablando, como siempre, de lo que más sabe, y de estas imágenes permiten ver dos realidades de un mismo mural. Primero, la belleza del mural, el lugar de la farmacia, que es algo muy extraño, porque yo la primera vez que entré a la farmacia no se me ocurrió mirar para arriba. Cuando me dijeron, oye, hay un mural aquí, y ahí como que, pero no, tenía otro que realmente es hermoso y muy grande, y al mismo tiempo, si te fijas en los primeros planos de esta obra, te das cuenta que está muy deteriorada. De hecho, que hay lugares, hay partes que ni siquiera se distinguen ya en qué es lo que había pintado, y espacios que se están cayendo, o sea, trozos de muro, digamos, que se están cayendo. Ya no solamente la pintura descascarada o desteñida, sino que se está cayendo el pedazo del muro, ¿cómo se podría decir? El recubrimiento, digamos, que va debajo de la pintura completo, que ya se perdió en algunos lugares. Y eso tiene como un doble impacto, porque al mismo tiempo sabes que en ese lugar, o los penquistas, somos depositarios de una gran obra, que más encima, que esta obra de Julio Escames, y Luis puede ahondar más en eso todavía, es como una fotografía de Concepción de los 50. ¿Ah? Está en la izquierda toda la historia de la medicina ancestral de los mapuches, luego los jesuitas con su iglesia y la medicina que llega con ellos. Y después tenemos, los laboratorios, la universidad, la ciudad, digamos, en los años 50, con grandes personajes que puedo dejar que Luis ahí hable sobre eso. Entonces, somos depositarios de esta gran obra que cuenta la historia de Concepción, o una fotografía de Concepción, hasta ese momento, y al mismo tiempo somos testigos de cómo se está perdiendo. Es lo más terrible, porque al parecer nadie puede hacer nada.
Nadie puede tocarlo porque es un monumento nacional, así que no se puede hacer nada sobre él. Y el Estado no puede hacer nada porque está en un recinto privado. Entonces todos estamos mirando cómo se está deteriorando y perdiendo cada vez más. Cómo pasa el tiempo Terrible. y porque claro, uno puede decir, oye, lo nostálgico o ese toque que le va dando quizás algunos colores un poquito más deslavado de lo del origen, pero claro, ver cómo se va deteriorando esto y lo que nos quedan es desafíos también, Luis, para poder preservar esto, que continúe en generaciones. Lo hablamos en otra oportunidad y lo que se da obviamente en nuestra zona con terremotos, etcétera. Pero de igual manera, ¿qué hacemos también para que esto quede y no pase el tiempo y queden estos registros como lo que alguna vez tuvimos? Exacto. No, y los registros sirven muchísimo. O sea, basta ver lo que ocurrió con el mural de Robles Acuña en Talcahuano, en el Palacio de los Deportes, que el mural... Primero que nada, claro, tenemos el terremoto que destruye el edificio del Palacio de los Deportes, pero el mural ya estaba deteriorado de antes del terremoto por el aire marino, entonces después se troza el mural y se deja como un adorno en la entrada, pero es casi imperceptible. No se ve nada. No se ve nada, son solo manchas abstractas. Entonces da mucha pena cuando ocurren estas cosas. Y como bien dice Rodrigo, o sea, tenemos acá la Maluge, y claro, ¿cómo lo hacemos? Porque por un lado tiene una protección, por el otro lado es un edificio privado, pero poder intervenir eso es realmente difícil y somos testigos de cómo se pierde así como somos testigos presenciales estamos en primera línea viendo cómo se destruye constantemente nuestro patrimonio cultural, que da una cierta impotencia y te hace cuestionar muchas cosas, que yo creo que eso es lo que también la gente cuando vea el episodio y todos los capítulos, junto con aprender muchísimo de técnica, de historia, de la misma ciudad en particular, de Concepción, Talcahuano y otras localidades, también yo creo que va a tener una visión distinta de lo delicado que es el patrimonio cultural, de lo refinado que puede llegar a ser, de cómo, por ejemplo, un mural tan grande como el de la farmacia se está destruyendo cada día. Y se está destiñendo, y a pesar de que existen figuras plasmadas como Belmar, Violeta Parra, que están dentro del mismo mural y todo lo que conlleva Julio Escames, que en los últimos años ha tenido como una especie de redescubrimiento, ha habido un redescubrimiento muy bueno y necesario. Quiero destacar ahí a Bárbara Lama y Leslie Fernández, que se han metido en la figura de Escames para poder profundizar en esa figura tan compleja de este El mismo mural de la Municipalidad de Chillán que están tratando de restaurar actualmente. Exactamente, que ahí personas como Karen Nostroza intervinieron para poder develar esos patrimonios perdidos o que se creían perdidos también. Pero ahí, claro, te das cuenta de que a pesar de todo eso, es un elemento material que es susceptible a la destrucción. Sí, como va pasando el tiempo y como pasa también, no sé, pienso en administraciones, ya sea locales, nacionales, gobiernos, esto deben ser claramente políticas de Estado en torno a la protección de estos bienes, de estas instancias que son únicas y que tenemos lujo, y estamos en esta previa, evidentemente, este segundo capítulo de Ciudad Mural para generar también esa conciencia en todo lo que tenemos en nuestros espacios acá en el Gran Concepción. Y Luis, no quiero dejar pasar, ya que señalaba Rodrigo ahí, profundizar, porque tú decías Violeta Parra, los personajes que se ven, porque si bien el mural uno puede decir, oye, ya, qué bonito, arte y todo, pero el trasfondo, cada cosa va en su lugar. Cuéntanos un poquito ahí también de lo que nos vas a ir explicando en el capítulo y hay que nos deje con ganitas de más. Bueno, hay que partir de la base que Julio Escames era un personaje emblemático dentro de la socialite artística de Concepción. O sea, sí. Contexto años 50, Concepción, la era dorada de las escuelas de verano, ¿cierto? Sí. Aquí un intercambio cultural muy, muy importante. Grandes escritores pasaban por Conce. Grandes artistas como Violeta Parra eran invitados por la Universidad de Concepción a hacer clases. La Violeta fue profesora de la universidad, sí, investigadora de la universidad. Entonces, claro, Escames estaba dentro de ese círculo, con los mismos arquitectos que diseñan el edificio, Maco Gutiérrez, Betty Fishman, Carlos Marner, Sergio Bravo, que hacen esta obra fantástica, moderna, etcétera. Se desarrolla este mural en 3 planos, que es como muy bien explicó Rodrigo, o sea que tenemos el plano antiguo, el más tradicional, la mapuche, etcétera, después la colonia, y después, por supuesto, la farmacología moderna, con todos estos laboratorios, enfermeras trabajando ahí codo a codo, como se ve aquí mismo en la imagen. Pero claro, Julio Escames, al ser una persona que estaba rodeada de muchas personas en este círculo tan potente, profuso de cultura y arte, incluye a algunos de sus amigos, compañeros y colegas. Entonces aparecen utilizados como modelos. Aparece Violeta Parra.
representada con un traje violeta y una mirada bastante... ¿Que en ese tiempo vivía acá? Que en ese tiempo vivía en Concepción, o sea, Violeta Parra, protagonista de toda esta escena de la Escuela de Arte, en Víctor Lamas con Caupolicán, donde ahora hay un liceo. Sí. Ahí estaba la Escuela de Arte de la universidad en aquel momento, de que toda esta era dorada de Tole Peralta, donde Escames también era docente, y la Violeta, por supuesto, entre medio. Entonces, y más encima cuando se inaugura el mural, o sea, que eso también se menciona a través de una reproducción, de una invitación, que eso es muy importante mencionarlo, invitación cedida cordialmente por los Millar, por los hermanos Millar, ya que Pedro Millar, su padre, era también amigo de Julio Escames y era parte de este mismo círculo. Ya que ese evento, cuando se inaugura el mural y la sala de arte asociada, aparecen personajes como, no sé, los Duvachel, por ejemplo, actuando, Orita Escames, actriz y hermana del pintor, que también realiza una presentación dramática, y la misma música de Violeta Parra. Entonces te fijas cómo, al fin y al cabo, claro, tenemos personajes plasmados. Y convergen todas las todos disciplinas. convergen, claro, absolutamente. Y Escames tenía algo bien particular porque él le gustaba plasmar también el contexto. Si bien hizo una pintura de repente asociada a, no sé, a bosques, naturaleza, cosas de ese tipo, en el caso particular de este mural, él plantea muy bien la parte histórica, muy antigua, pero cuando llega a la parte moderna también hace una representación de, por ejemplo, enfermeras ayudando, no sé, a un notorio pueblo campesino, por ejemplo, y cómo representa la ciudad de los 50. Hay un grabado de él que se llama Ciudad, que es un grabado súper urbano donde aparece una esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins, bajo la lluvia. Entonces tú ves la gente y los edificios modernos, y un poco de eso también se ve en el mural. Cómo Escames captura los espacios, captura la lógica de los hospitales antiguos, con sus patios interiores, corredores, sacerdotes, las pócimas que se hacían y todo, y por supuesto después captura la espacialidad y los espacios sanitarios mucho más modernos. Hoy uno no dimensiona, y bueno, es la gracia también de esta serie, Rodrigo, poder darle valor a todo esto, porque estamos hablando de una parte del capítulo, no hemos quedado en esto. El primer mural. Claro, el primer mural, pero esa es la idea, aquí adelantándonos un poquito lo que ya viene por las pantallas de TV. Sí, ahí el spoiler total, Luis, pero dejando con ganas de más, obviamente, porque Rodrigo, dentro de la propuesta audiovisual también que hay en esto, porque uno puede decir, sin mayor conocimiento quizás del mundo audiovisual, oye, pero un mural, chuta, es como plano, pero acá la vida que se le da en torno al movimiento de la cámara, a la selección de cada plano, de que sea dinámico. Yo debo reconocer y voy a transparentar que yo me adelanté. Yo estuve en dirección acá en todo el equipo que está preparando este segundo capítulo ahí para que salga al aire, y yo me adelanté y les fui a hacer un poquito play. Y yo le decía fuera de cámara a Rodrigo, oye, pero es que me pareció así, súper rápido, como, oye, que uno pensaría totalmente, oye, pero un mural. El latero va a hacer esto, ver un mural. Claro, como que serio. Porque claro, en el primer capítulo teníamos la conversación con Don Albino, que yo, amor eterno Don Albino, sí. Muy fan, y lo que significa Gregorio de la Fuente, que hay como, es otro el rollo además, pero acá tenemos en cada mural un tratamiento, una apuesta que logra encantar a la audiencia. Mira, yo creo que uno de los secretos tiene que ver con que la cámara llega donde el ojo a primera vista no llega. Entonces tenemos algunas escenas, por ejemplo, que Luis las menciona en el capítulo de hoy, que es un gato persiguiendo palomas en el techo de una iglesia que está en el mural, y que en el momento en que Luis hace el detalle, la cámara lo pone en un primer plato y tú ves el gato que no había visto antes. Y no tienes que estar buscando. Y no tienes que estar, claro, entonces eso te ayuda un poco. En el caso del capítulo del ábside de la catedral, por ejemplo, que si bien nosotros hablamos o Luis conversa con Jimena acerca del mural, en general es un tratamiento que se hace a toda la catedral, porque es toda la catedral una obra de arte, está como pensado como toda una obra. Y la cámara permite, por ejemplo, ver la escultura de la Virgen en bronce que está en el techo, que uno la ve así chiquitita desde abajo, y la cámara a través del dron puede situarte y mirar realmente cómo es la escultura, que nunca la vas a poder ver si no es de esa forma, digamos. Entonces, parte y lo mismo pasa después con el mural de Presencia América Latina de la Casa del Arte, que permite a la cámara destacar, poner énfasis en cosas que están dentro de es como una especie de mosaico de imágenes, como un collage de imágenes de rostro, de árboles, montañas, etcétera, y la cámara permite hacer énfasis en algunas cosas.
Entonces, yo creo que ese tratamiento permite que el lenguaje de cada capítulo y de cada entrevista sea ágil. Eso sumado, obviamente, al conocimiento de Luis, del capítulo de hoy día que está con nosotros hablando, y de Jimena Peroni, que en la que va llevando esta entrevista y va conversando con ellos. Sí, un saludo a Jimena, y que sabemos que debe estar muy atenta también a las pantallas de TVU en este estreno, en esta previa de este segundo capítulo de Ciudad Mural. Y claro, la experiencia de la Jime lleva la conversación de una manera muy amena, que obviamente atrae también esto. Hablamos entonces de la farmacia, la catedral, y terminamos con la Casa del Arte, Luis, lo que queda para este capítulo, que conversa también en distintas lugares de Concepción, como que nos centra, nos saca como un pequeño triángulo de Concepción de lo céntrico, de lo universitario. Sabemos, ciudad universitaria, ciudad con muchos estudiantes foráneos, y yo creo que también es una buena oportunidad esta serie de encantar a aquellas personas que quizás nunca han transitado ahí por Tucapel con Freire, entre Freire y Maipú, la farmacia. Y, oye, es una alternativa, porque la Casa del Arte yo creo que es un punto clave también, sobre todo cuando llegan turistas acá a nuestra zona, y tenerlo también destacado en esta oportunidad y haciéndole una bajada más allá de lo que uno puede ver a simple vista. Exacto, es que bueno, el mural Presencia América Latina es un ícono no solo a nivel universitario, penquista, biobío, sino que al fin y al cabo es un ícono a nivel nacional y por supuesto latinoamericano. Es una obra de arte que supera, bueno, que reúne tantas dimensiones, pero que al mismo tiempo supera en escala a la misma lógica de los murales locales. O sea, es algo que trasciende al fin y al cabo. Tiene una historia tan particular también, la participación de México en su ejecución, la figura de González Camarena como autor, la figura de los colaboradores, entre los cuales está don Albino Echeverría justamente, y el mismo Eugenio Brito. O sea, estamos hablando de que hay tantas capas que uno puede desmenuzar de esta obra. La fascinación que sintió Pablo Neruda cuando ve este mural, que le motiva a escribir un texto precioso que fue publicado en la prensa de aquel entonces, y además esa frase preciosa que está coronando la misma obra de arte en el edificio. Entonces, y aparte también, por supuesto, los arquitectos, que aquí no podemos dejar de destacar la figura de Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, detenido desaparecido, y Javier Macu Gutiérrez, también muerto en combate durante el golpe de Estado en Bolivia, del 72. Entonces, si te fijas, la Casa del Arte José Clemente Orozco, en general, tiene tantas dimensiones culturales, simbólicas, y tanto que nos puede enseñar. Y pasa de que la Casa del Arte, yo creo que mucha gente ha ido, como también tú decías, o sea, es como que del colegio uno va, ¿cierto? Pero cuando uno va simplemente por la intención, y un poco lo que decía Samuel en algún momento, eso de ir a presenciar, ir a disfrutar el arte, que el arte de algún modo te abrace y tú sentirte totalmente despojado de prejuicio y empezar a digerir cada cosa que aparece en este mural. Yo creo que ese ejercicio es realmente notable, porque siempre se va a encontrar algo distinto, o algo nuevo. Como cada disciplina artística, no sé, si uno escucha una canción en algún momento de su vida, estando triste, estando feliz, en el verano, en el invierno, en la casa, en la calle, acá pasa lo mismo. Si vamos quizás después del trabajo, lo vamos a recibir de una manera. Si vamos quizás un fin de semana con la familia, con amigos, con hijos, con pareja, lo vamos a ver de otra instancia. Y Rodrigo, ese desafío y ese trabajo también con la Jime ahí de ir seleccionando, ir montando, porque ya nos quedan poquitos minutos para este estreno de este segundo capítulo. Y claro, juntar todo esto, porque Luis, acá podríamos estar horas hablando y comentando, y claro, me imagino que pasó también el momento de llegar ahí a grabar, como hablar. Sí, Chuta, ¿cómo hacemos la selección de esto? Paremos un poquito que tenemos que ir a otro mural, digamos. Se nos va a ir todo en esto. Pero la verdad es que, bueno, este mural es imponente ya de entrada, no solamente por el tamaño, como lo decía Luis, sino que por los colores, la vivacidad que tiene, porque está tan bien cuidado que todavía preserva la misma vivacidad que tenía cuando se pintó. Entonces tú entras y es como... Se ve fresquito. Sí, se ve así, como recién hecho, es hermoso. Y tiene muchos detalles que vamos a ver en el capítulo de hoy. Hay, por ejemplo, están todas las banderas de Latinoamérica, ahí se ven arriba, que van en el lado centro izquierdo del mural. Sin embargo, hay una que está blanca. Bueno, ahí vamos a descubrir por qué hay una que está blanca. Vamos a descubrir también por qué
quién es esa mujer que está Sí, pintada hay muchos desnuda al mitos con medio, esa mujer. quiénes son esos rostros gigantes que están pintados, a estas mujeres que están debajo de la tierra enterradas, estas imágenes de dioses, quiénes son que están al lado derecho, por qué el español se ve siempre con su armadura y nunca lo vemos. La importancia de la frase, como decía, de Pablo Neruda. Bueno, tuvimos la posibilidad de conversar, Jimena, ahí con Rodrigo Piracés, que nos acompañó en esta visita, que nos entrega pequeños secretos del mural. Y es una obra que, a diferencia de las otras dos de este capítulo, tiene visitas guiadas. Entonces, tú puedes ir a interpretar y dejar que te asombre lo que tú quieras, y también puedes ir a una visita y que te expliquen qué es lo que el artista quiso reflejar en cada una de estas imágenes, qué es lo que es el cactus, por qué el cactus está con copihue, por qué hay una daga, etcétera. Yo creo que es una posibilidad que otros murales no tienen, de poder ir y que alguien te explique qué quiere decir este mural para Concepción y cada una de esas partes. Que hoy día la gente, sin moverse de su escritorio, va a poder ver. Exactamente. Y capítulo nosotros que nos viene vamos a ahora. quedar acá, precisamente, porque ya viene este segundo capítulo, haciendo esta previa, dejando algunos datitos extra de lo que vamos a ver en Monumentos, segundo capítulo de esta primera temporada de Ciudad Mural. Rodrigo, Luis, nos quedamos acá nosotros instaladísimos, ya nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Totalmente, claro. Estoy muy bien. Muchísimas gracias y sigamos acá en la sintonía de TVU, por supuesto, para este estreno de Ciudad Mural, segundo capítulo. Este mural de Julio Escames, que cuenta la historia de la farmacología, de la medicina en nuestro país, es uno de esos tesoros ocultos que tenemos en Concepción. Es un tesoro plástico, histórico, un patrimonio cultural importante para Concepción, no solo para Concepción, sino para todo el país, y que efectivamente, al estar dentro de un local comercial y al estar en un sector a veces no tan frecuentado, no directamente en el centro, como en calle Barros Arana, O'Higgins o Freire, la gente de algún modo pasa desapercibida ante la importancia o la magnificencia que tiene esta obra mural. Es una concepción totalmente diferente al que nos presenta Julio Escames, que si bien hace un recorrido absoluto desde la historia, desde la farmacia mapuche, ¿cierto? El tema de la medicina tradicional, todos los saberes ancestrales que siguen estando presentes, por supuesto, es lo que hace presentarnos en tres situaciones, es contarnos la historia de la medicina en Chile, pero en tres ámbitos distintos. Lo tradicional ancestral, la influencia que tuvo la colonia con los monasterios y el conocimiento que comienza de algún modo a hacerse mucho más técnico y científico, a la medicina moderna, que ese paño en particular nos une directamente con Concepción. Un Concepción muy moderno y un Concepción lleno de vida intelectual. De hecho, en este mural aparecen personajes como Violeta Parra o Daniel Belmar, que quedaron plasmados para la posteridad en este mural, que también captura un contexto bien particular de Concepción, el Concepción de los años 50, una época en la cual la Universidad de Concepción, con las escuelas de verano, con grandes eventos culturales y al mismo tiempo científicos, de algún modo era el motor que daba vida a la ciudad y del cual también Julio Escames era parte. O sea, la década del 50 fue un momento clave en Concepción, una era dorada en la cual todas las disciplinas o todas las expresiones culturales confluían. Y en este caso particular de este mural también confluyeron. De hecho, la inauguración del mural fue justamente un suceso que abarcó, digamos, no solamente el espacio Farmacia Maluje, sino al final todo Concepción. Música de Violeta Parra, mencionada también la participación de actores como Héctor Dubachel, Orieta Escames también, por supuesto, hermana de Julio. Una era dorada que, como bien decías tú antes, es una Concepción diferente. O sea, este mural, claro, está anclado a una farmacia
está anclado a un comercio en particular, que a su vez tiene historia por la señora María Maluje, en un edificio de los arquitectos Maco Gutiérrez, Betty Fishman, Sergio Bravo y Carlos Marner, 4 personajes fundamentales asociados también a Julio Escames. Esa es la Violeta, y aparece aquí toda esta, digamos así, mezcla de personajes intelectuales que fueron utilizados como modelos, principalmente para representar la ciudad moderna, la medicina moderna. De hecho, te fijas cómo atrás aparecen edificios que también representan la concepción de los años 50 que comienza a elevarse. Hay que recordar que los mismos arquitectos son los de este edificio, son los arquitectos del Sindicato Minero de Lota, edificio que también iba a contar con un mural del señor Escames. Entonces también hay una relación arquitectura y plástica muy cercana. Y claro, de la época moderna, estamos nosotros, digamos, de presente futuro, estamos hacia atrás en el tiempo, nos encontramos con la época ya más bien colonial, la medicina colonial, que fue muy importante porque fue una época en la cual comienzan a aparecer los hospitales, esos hospitales liderados por la iglesia, siguiendo los modelos, por ejemplo, de los hospitales San Juan de Dios. Muy bonito como Escames llenó de escenas y emociones también cada uno de los cuadros. A mí en lo personal me parece muy interesante también lo que ocurre en esa zona, con las personas, la atención, cómo conversan entre ellos, lo que ocurre en el patio, incluso el gato que está molestando a las palomas en el techo, que es súper lindo ese detalle. Y claro, o sea, el primer paño de este mural que tiene directa relación con la tradición, con el saber ancestral de lo, por ejemplo, el poder de las hierbas, el origen absolutamente. La importancia que le dio a las araucarias, por ejemplo, de ver toda la escena de los cerros al fondo, del río pasar. La sabiduría mapuche que aparece en todo el paño, fíjate por ejemplo hacia la derecha, y todo lo que cuenta también este paño, desde por ejemplo cómo se ve el detalle de la machi, siendo por supuesto la ceremonia, las rucas, el rehue y el puntapié inicial de este tríptico. Que este mural al fin y al cabo es un tríptico. Esa idea de Escames de siempre plasmar lo urbano, el movimiento, fumar, el dinamismo que ofrece una ciudad. Los rostros que Escames plasma en su trabajo, que eso es algo que uno lo ve en varios murales que hizo, por no decir sus grabados. Al igual que ha pasado con varios murales en nuestro país, en este caso particular nos encontramos frente a un monumento histórico. Pero la categoría de monumento histórico solamente abarca la obra en particular del mural, no el espacio en el cual está contenida esta obra. Por lo tanto, eso también trae problemas, ya que en caso de que se haga alguna modificación al edificio, se quiera vender el edificio o incluso riesgos de demolición por parte de alguna obra que se esté realizando en sus alrededores, el mural en particular, el monumento, queda completamente a merced de cualquier tipo de problemas, y en este caso lo ha estado. Daños visibles, desprendimiento de material, al mismo tiempo las inclemencias climáticas que han afectado sin duda toda esta obra en particular, cómo podemos ver los daños de hongos, por ejemplo, cómo se han desprendido piezas, ya no solamente descascarar la pintura, sino que estamos hablando de desprendimiento total del material del muro, al igual que ha ocurrido con otros casos como los murales de la Ciudad del Niño de Santiago, por ejemplo, también, y tantos otros que se encuentran insertos en edificios que tienen alto tráfico o que de algún modo también no tienen ningún programa de conservación al respecto, porque justamente como está la categoría solamente en torno al mural y no la obra de arquitectura que lo contiene. Luis, estamos en un lugar emblemático de nuestra ciudad de Concepción
y podemos visitar aquí dentro, ¿cierto?, murales muy importantes. Hablemos de Rubio Dalmati. Justamente Alejandro Rubio Dalmati, un importante creador, uno de los artistas plásticos más prolíficos en la historia de Chile, un personaje que tiene vínculos con España, que dejó un legado muy importante allá, específicamente en La Rioja, la ciudad de Logroño, y que en el caso de Concepción, nuestra querida ciudad, dejó un tesoro importantísimo concentrado en un edificio, que es la Catedral de Concepción, la Catedral Metropolitana, una obra que, si bien se construyó en un periodo bastante difícil para Concepción, que después del terremoto del 39, logró concentrar una especie de balance entre piezas de arte clásico, que es lo que se recuperó de la catedral antigua, con obras ya de Rubio Dalmati que representan esta nueva visión mucho más contemporánea del arte y por supuesto también traducida al arte sacro. Rubio Dalmati nació en Chillán. Hay un tema muy importante de cuál es su relación con lo que actualmente conocemos como región de Ñuble, y su traslado posteriormente a España a muy temprana edad. Comienza a vivir todo lo que pasó en ese lugar durante los años 30 con la Guerra Civil Española, estuvo detenido y después vuelve a Chile. Y en Chile es donde genera un vínculo muy especial con la Iglesia Católica, para la Catedral de Talca, de Chillán y también, por supuesto, Concepción. ¿Qué podemos describir de ese trabajo en este lugar? El trabajo de Rubio Dalmati en Concepción en la Catedral de Concepción es absolutamente intenso. Estamos hablando de una colección de piezas de arte que va más allá de la pintura, en este caso de los murales, sino que también abarca trabajo de vitral, trabajo de murales mosaico, trabajo también de escultura. La Virgen, por ejemplo, que corona este templo, es una escultura de bronce, también diseñada por Rubio Dalmati, al igual que las puertas. Si vemos el trabajo y la mano de Rubio Dalmati, tanto en la pintura en particular, nos encontramos con una geometrización del cuerpo, con una estilización de las formas, que eso también uno lo puede apreciar en cada uno de los momentos que están representados en este gran mural. Lo podemos ver en la Virgen, lo podemos ver incluso en el mural de mosaico del exterior, en los vitrales, por supuesto, pero acá ya coronando el altar, en la zona del ábside, aparecen escenas que claramente son clásicas, que son parte del relato bíblico, desde el nacimiento con el pesebre, desde la pasión de Cristo, ¿cierto?, la creación con Adán y Eva, pero los cuerpos son absolutamente geometrizados. El manejo que tuvo, por ejemplo, de la luz y la sombra, con los ropajes, con los pliegues, de algún modo toda esta geometría que se construye en esta composición es realmente notable. La utilización de ciertas paletas cromáticas también, utilizando el azul, el rojo, colores bastante puntuales, enfatizando ciertas figuras, y la combinación de técnicas totalmente mixtas. Por un lado la pintura directa sobre el muro y por otro lado la inclusión del mosaico, como se puede ver en la parte superior si te fijas con esos brillos. Y además también cómo van apareciendo diversas formas en esta composición, alejándose incluso de las figuras bíblicas y además incorporando dos escenas donde se recuerdan la figura de los monseñores pasados. En la escena que tenemos al centro, abajo, ¿cierto? Es la escena de Adán y Eva. Adán y Eva, justamente. Y esta figura de la serpiente que es bastante explícita. Bastante explícita, con un rostro humanizado, si te fijas, donde se incluye la barba, donde se incluyen estos ojos. Una expresión bastante cruda que tiene la serpiente. Y la presencia también de las figuras humanas de Adán y Eva, con esos cuerpos desnudos muy bien definidos, en términos de que uno puede ver sus costillas. Claro, todo el cuerpo como está expuesto en un paisaje totalmente agreste. Es como ya la expulsión del paraíso, una zona totalmente ya alejada. Por ejemplo, podemos ver varios detalles también, además de la serpiente, cómo está compuesto el árbol, entre estos grises, entre estos tonos mucho más fríos, versus también la calidez que se puede ver en el mismo pesebre, la escena de la Natividad, que es algo bastante interesante también. A pesar de la geometrización y las formas que utilizó Rubio Dalmati, las emociones que proyectan los rostros
de cada uno de los personajes es realmente potente. Las dimensiones también son... Las dimensiones son realmente notables, porque el edificio de la Catedral de Concepción fue concebido con esta monumental escala. Fíjate como, por ejemplo, hacia arriba las alturas que tiene el edificio con sus naves, cómo de algún modo se articula todo esto, los rosetones, los vitrales. Pero también aquí en el mural interior nos damos cuenta cómo está rodeada las figuras de mosaico dorado, que eso es muy interesante, cómo va de algún modo articulando ciertas horas del día, se generan esos brillos, esos matices que complementan también la pintura, que si bien la pintura tiene un muy buen trabajo de luz y sombra, en los gestos y los pequeños brillos, tanto de las estrellas como también de toda esta visión celestial que tiene, son realmente notables y claramente ensalzan esta idea de lo divino que puede tener este mural. Se ve como esta intervención en el muro también como sacado, no sé cómo podríamos decirlo. Es una muy buena observación, técnicamente. claro. Todas las piezas del mural están de algún modo inscritas, están de algún modo talladas en el muro, que eso igual es bien interesante porque no es un muro plano en lo absoluto y ayuda de algún modo a que todas estas figuras pasen del 2D y puedan de algún modo salir del muro. Da esa idea visual de que están saliendo del muro. Sí, y un manejo espacial bien es bastante imponente estar aquí bajo absolutamente este mural. Absolutamente. Y es muy bonito el trazo que tuvo Rubio Dalmati, la manera de concebir esta espacialidad, de trabajar en función al espacio, a la arquitectura. Cómo poder enfrentarse al edificio como un lienzo. Tengo un edificio de grandes proporciones, el cual tengo que llenar de arte. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me enfrento a eso? Y cómo de algún modo lleno esto entonces, tallando el muro, generando todo este juego de vitrales que complementan el edificio y, digámoslo así, dejando un tesoro artístico en Concepción. Bueno, Rodrigo, estamos en presencia de América Latina, efectivamente, ¿cierto? Pero en uno de los murales más majestuosos e importantes de nuestra ciudad, yo diría, de Chile, también de Sudamérica o de América Latina. Y justamente el mural es una invitación a la gente, por eso la Pinacoteca, la Casa del Arte, tiene todo este frente vidriado, ¿no? Que justamente es para generar esa invitación hacia adentro. Y el mural, bueno, convoca todos los días, todas las semanas, cientos y cientos de personas que vienen a verlo, sobre todo en la semana niños, ¿no? Y a sorprenderse con el relato. Siempre un mural, una obra, uno la percibe primero visualmente, pero cuando tú comienzas a entender cuáles son las claves, ahí uno empieza a seducirse y a meterse también en el lenguaje y en el discurso del artista, en este caso de González Camarena. En México, después del gran terremoto de 1960, vino a Chile con la intención de colaborar, ¿no? De colaborar en la reconstrucción, y ellos venían con la idea de regalar este mural. Y ellos primeramente fueron a Valdivia, donde ofrecieron este mural. Pero pareciera que en Valdivia las circunstancias eran demasiado extremas y pensar, digamos, en una obra de arte en momentos en que la ciudad está en el suelo parece que no fue la prioridad, ¿no? Entonces los mexicanos llegaron a Concepción y aquí justamente se estaba ya construyendo la Casa del Arte, ¿no? Y estaban como las condiciones dadas para que se pudiese alojar el mural. Una de las primeras características es que este mural se lee de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda como es lo habitual. Entonces en todo este paño, ¿no? que vemos acá está todo lo que es la cosmovisión, ¿no? Lo que tiene que ver con Sontemoc, ¿no? Que es esa figura naranja que está mirando hacia abajo y que de alguna manera es una metáfora de el atardecer o el crepúsculo de lo que van a ser las culturas primigenias, ¿no? Y las deidades que están asociadas también al mar, como la sirena, los peces y toda la mitología que existe en relación al mar. Y arriba, ¿no? Se ve el guerrero águila, ¿no? Como el primer encuentro, ¿no? El primer enfrentamiento de las dos
cultura. Y aquí, en la primera imagen, ¿no?, que vemos a esta pareja, ¿no?, que es la pareja primordial que llamaba González Camarena, donde vemos la representación de lo americano, de lo auténtico, de lo nativo, ¿no?, que está ejemplificado a través de esa mujer aborigen, ¿no? El cuerpo de la mujer de partida está desnudo, pero a su vez también se ven sus huesos. Y por otro lado vemos al español absolutamente forrado en su armadura. Posible llegar a su alma. Exactamente. Y en su mano la espada. Y abajo, ¿no?, vemos estas mujeres que representan las riquezas minerales. Esta mujer embarazada, desde donde emerge, ¿no?, el trigo, el maíz. En este paño grande, donde vemos estos tremendos rostros, que habla de una raza pura, pero una raza pura que tiene que ver con la fusión de los pueblos originarios. Vemos en este paño a esta mujer, ¿no?, que representa América Latina. Originalmente detrás de esa mujer hay un moai, había un moai, ¿no? Había un moai. O sea, en realidad el moai todavía está. Porque lo pintó sobre, exacto. González Camarena conoce a una bailarina, y esa señora era doña Alicia Cueva, ¿no?, la que posó para esta figura, y obviamente en ese momento el moai pasó a un segundo plano, ¿no? Y luego de esta columna viene todo este paño de acá, ¿no? Vemos la bota metálica, ¿no?, el yelmo del español, que también ratifica algo, ¿no? O sea, en ningún momento le vemos la cara al conquistador. Y sobre esta muerte, sobre estos cuerpos, sobre estos cadáveres, se trenzan las raíces, ¿no?, que van a dar sustento al nopal, ¿no? Y el nopal es la planta endémica mexicana, abrazada, ¿no?, con este copihue chileno, pero vemos que el nopal tiene estas dagas, ¿no?, sobre todo en sus bases, ¿no?, un gran mordisco. Y eso González Camarena lo hace pensando en todo el territorio que Estados Unidos le quitó a México. Y todo este abrazo, ¿no?, doloroso, producto de la conquista, culmina con el ave heráldica mexicana, que es la serpiente y el águila. Y desde esa ave heráldica empiezan todas las banderas, ¿no? Partimos por la bandera mexicana. Esa bandera blanca pertenece a Puerto Rico, pero Puerto Rico por su dependencia de Estados Unidos, por ser prácticamente una colonia de Estados Unidos, está pero no merece ser pintada. Y ahí siguen todas las banderas, ¿no?, recorriendo hasta llegar al cóndor, ¿no?, que es la ave heráldica chilena. Y desde el cóndor, de los pies de abajo del cóndor, si tú te fijas, se ve la cordillera, ¿no?, la cordillera de los Andes que llega hasta el final, ¿no?, y que de alguna manera forma parte como de la columna vertebral del mural. Esta frase es de un libro de Neruda, ¿no? Pero lo interesante fue que él vino cuando esto se estaba pintando, y él le pidió a González Camarena, ¿no?, que esto tenía que tener un verso suyo, ¿no?, o que él quería colaborar con un verso suyo. Aquí en este mural aparecen todos los integrantes que participaron del mural. Eran 3 mexicanos, ¿no? Y por parte de los ayudantes chilenos estaba don Albino Echeverría y Eugenio Brito, que ya no está con nosotros, ambos grandes pintores de Concepción. Y atrás hay una figurilla, ¿no?, que es un ser así como satánico, ¿no? Y cuenta que en esa época, en la Casa del Arte, había un auxiliar, ¿no? Y resulta que este auxiliar tenía ciertos problemas como con el alcoholismo, ¿no?
Se tomaba sus copetes, ¿no? Se tomaba uno, seguramente después el otro, y después venía a acontecer el delirio extremo. Entonces, cuando llegaba el día lunes, le decía a González Camarena, no, hay que andar con cuidado porque me anda siguiendo el diablo, y el diablo siempre anda acechándonos, y le daba con el diablo y con el diablo. Entonces, González Camarena lo bautizó como Don Sata, y ahí lo dibujó. Toda esta escalera fue un gran desafío para González Camarena. Cuando vino a Concepción vio el diseño de la Casa del Arte, y ahí es cuando se le ocurre poner esta serpiente emplumada Quetzalcóatl, ¿no? Entonces lo integra, ¿no? Lo integra exaltando el volumen de la escalera, poniéndolo a su favor e integrándolo con el resto de la composición. No es solamente un elemento constructivo, funcional, sino también es parte del mural. No solo para subir, sino que también es un lugar increíble para poder admirar el mural, es como un gran mirador. Exactamente, sí.